Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar, estamos en un programa más de periodismo independiente. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio, este 5 de febrero del 2016 y no duden seguirnos a través de redes sociales, en Twitter, @teremidelega, en Facebook, mi delegación vida metropolitana @gmail.com y a través del canal de YouTube Teresa Salazar y también a través de la revista Delegaciones y más en www.midelegaciononline.com.mx. Y bueno, este 5 de febrero es el aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y comenzamos con nuestros principales titulares de los diarios de México. Hoy hay muchísimas noticias y en particular hoy quiero poner pues la nota o la noticia sobre la mesa. El día de ayer tomó protesta Ana Guevara en el INE y bueno, vamos a hacer comentarios sobre esta nota, que vamos a hacerlo, pues irlo comentando conforme vaya este programa. Pero el Reforma hoy nos dice: la Catedral Metropolitana ya está lista para recibir el Papa Francisco. El campanero Rafael Parra detalla cómo será el repicar para el pontífice. Él comenta pues algunos detalles, que cuando el avión del Papa toque suelo mexicano, van a empezar a sonar todo lo que son las campanas de la catedral. También cuando vaya a estar cerca al día siguiente, cerca de lo que es el centro capitalino, el Zócalo, por donde está la calle de 20 de noviembre, también se van a empezar a tocar todo lo que son las campanas. Y bueno, pues va a ser una bienvenida muy sonora en cuanto a lo que es la venida del Papa Francisco. Lo que no sé si todavía se esté poniendo, por así decir, sobre la mesa, o todavía se esté contemplando. Recuerdan ustedes, en las venidas anteriores para el Papa Juan Pablo II siempre se saludaba o se despedía con un espejito, con el tradicional espejito. Ahora no sé si todos nos vamos a poner en contacto, se van a poner en contacto toda la gente y va a tocar campanitas, la gente que tenga, que sería una magnífica idea, que toda la gente toque campanitas a la vez, igual que el espejo, como se hacía con Juan Pablo II. Esto pues, se me está ocurriendo ahorita, ¿no? Que estamos leyendo, y bueno, estamos leyendo esta nota y se me está ocurriendo esa idea. No sé si ya la comentaron antes o se les ocurre después, pero podríamos manejarlo en Facebook a ver si se llega a hacer esta iniciativa. También el gobierno de México ha preguntado a la justicia española cuánto tiempo puede durar el secreto de sumario y la fase de instrucción de las diligencias previas sobre el caso del expresidente del PRI, Humberto Moreira, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en banda criminal, según señalan fuentes judiciales. Esto, según se ha podido saber, la gestión ha causado sorpresa en medios judiciales españoles, pues no es habitual que algún país se interese de manera oficial por la suerte de las personas investigadas por presuntos delitos criminales, y sobre la que además no recae ninguna petición de extradición. También exigen que regresen el avión presidencial. Esto, los legisladores del PAN, PRD y Morena criticaron la adquisición del nuevo avión presidencial y demandaron que se regrese. También opaca otra vez Secretaría de Transportes a ferrocarrileros, aunque desde hace 15 años Ferrocarriles Nacionales se extinguió como empresa. El gobierno sigue gastando miles de millones de pesos en esta compañía y lo hace en total opacidad. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes volvió a reservar por un periodo de 10 años el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México. En un oficio publicado ayer en Gaceta Parlamentaria del Senado, el director general de Transporte Ferroviario y Multimodal, Guillermo Nevares Elizondo, aseguró que la información correspondiente al manejo del fideicomiso millonario entre julio y diciembre del 2015 no tiene carácter público. La prensa también hablará
La Procuraduría General de la República giró orden de localización y presentación a la actriz Kate del Castillo para que pueda comparecer en calidad de testigo. El Universal nos dice: chocan partidos en INE por Ciudad de México. INE aprueba convocatoria para elegir a la constituyente. Y bueno, el día de ayer en la sesión extraordinaria fue un día pues de muchas notas, de muchos debates y discusiones interesantes a lo largo de pues toda esta jornada que duró más de 8 horas. Y entre muchas cosas, la pregunta que ayer estaba yo haciéndome mientras hablaban los diferentes consejeros es precisamente que se tiene que establecer y se tiene que instruir a la gente entre lo que es una ciudad, que es lo que actualmente somos, un distrito y un estado. Cada uno tiene diferentes connotaciones, así como diferentes formas de gobernarse. Tenemos, por ejemplo, la ciudad de Londres, lo que es la Ciudad de México, que desde hace mucho se escucha este nombre, que son de alguna forma la capital de cada país, y es como se está manejando, a diferencia de, por ejemplo, un distrito como en Estados Unidos y lo que nosotros tenemos como en la República, los estados. Precisamente esto es lo que se tiene que diferenciar, y partiendo de estos conceptos principales, hablando de las características en cuanto a población, en cuanto a legislatura, en cuanto a la relación con el gobierno central, es como de alguna forma se tiene que hacer todo esta legislación con respecto a esta modalidad de la Ciudad de México. Y bueno, pues entre otras cosas, también un tema importante ayer fue la toma de posesión de Ana Gabriela Guevara como consejera propietaria del Poder Legislativo del Partido del Trabajo ante el Consejo General. También tomó posesión Graciela Ortiz González como consejera del Poder Legislativo del PRI ante el Consejo General. Se habló también, entre otras cosas, sobre la reforma que dice: instruye al INE a organizar la contienda de quienes tendrán la responsabilidad de redactar la Constitución. También 60 de los 100 diputados constituyentes serán elegidos por los ciudadanos a través de partidos políticos y candidatos independientes. Con respecto a este tema también tenemos pues que se abre el debate a lo que son toda la infraestructura de los partidos políticos, así como el apoyo económico a los candidatos independientes. Lo que tenemos que tomar en cuenta aquí, que dentro de los partidos políticos como candidatos independientes, los candidatos independientes se ha discutido mucho en estas últimas elecciones y después de lo que fue que ganó el Bronco en Monterrey, y cómo él, a través de toda su infraestructura, que de alguna forma es una infraestructura muy similar a la de los partidos políticos, o sea, si vemos que los partidos o los candidatos independientes son independientes porque no están afiliados a un partido, porque cada ciudadano está ejerciendo su voto o más bien su ejercicio de ser de forma votable, por así decir, y elegible para todos los ciudadanos, porque no están como amarrados a un partido. Es la única diferencia entre un candidato independiente y un partido político que yo lo puedo ver ahorita. ¿Por qué? Porque los partidos políticos de todas formas hacen una elección previa para elegir a un candidato y que los va a representar dentro de toda esta contienda. Pero independientemente de esto, es una persona, un individuo, el que se está postulando para aparecer dentro de lo que es una boleta, que ayer la consejera San Martín estaba comentando, es cómo van a aparecer dentro de lo que son las boletas para elección de los votantes, por así decir. Y de alguna forma,
que lo que sería independientemente del bloque de dinero que se da como la mayor cantidad de dinero a los partidos poderosos o los partidos fuertes, eh, para que se supone que sea esta contienda equitativa, se les tendría que dar, el INE tendría que dar o repartir el dinero, esto es opinión mía, de manera equitativa a todos los participantes, independientemente de si son del rojo, del verde, del amarillo o del azul, o de los morados o de los naranja o de los cafés, ¿no? Independientemente de esto, se tendría que, para que la contienda electoral y democrática fuera equitativa, tendría que darse el mismo presupuesto sin distinción de colores. Eso sería lo más democrático, creo yo, pero bueno, actualmente lo que es el gobierno y las gestiones dentro del INE son muy diferentes y se manejan en cuanto a mayoría, en cuanto a cuántos puntos están obteniendo cada partido, y de esa forma se están repartiendo, por así decir, los dineros. Pero bueno, lo que es en la elección de la Ciudad de México se garantiza el principio de paridad de género, esto es algo importante, y candidatos independientes. Ayer comentaban, algunas de las consejeras nos decían que el titular estaban de acuerdo en que fuera un hombre, un varón, y como suplente una mujer. Aquí la equidad de género no corresponde tanto a que si es suplente o no y que esté atrás, siempre está atrás de la mujer. ¿Por qué no puede ser titular la mujer? Se supone que debería de ser equitativo. La mujer debería de ocupar el mismo cargo, tener las mismas, de alguna forma, el mismo ejercicio de poder, las mismas oportunidades, porque no el hecho de que esté como suplente quiere decir que ya estamos haciendo garantía de la equidad de género. Esto es muy importante, porque es como si dijera, pues al final siempre van a ser hombres los que den la cara, aunque atrás estén las mujeres. No, la cosa es que alrededor o de frente, o quien esté dando la cara y quien esté postulando, sean también las mujeres. Que eso es la equidad de género, que tanto el número de representantes titulares de los partidos sean varones, la mitad sea varón, como la mitad sea las mujeres, porque si no siempre estamos jugando a estas desventajas y jamás se acaba esta estructura de alguna forma un poco machista, ¿no? En cuanto que se ha hablado mucho de la estructura machista dentro de lo que es la política mexicana. El régimen transitorio establece que la elección de la Ciudad de México deberá convocar y organizar al INE y emitir la reglamentación correspondiente. Las campañas durarán, también hablaron sobre la duración de las campañas, que van a ser 45 días, y los recursos serán fiscalizados en línea como en otros procesos, y se realizarán del 18 de abril al 1 de junio. También se convocó. La convocatoria establece etapas, fechas y plazos a las que se sujetará el proceso electoral, tanto para partidos políticos como para candidatos independientes. Se habló también de que los candidatos independientes deberán reunir la firma de al menos 73.792 ciudadanos, equivalentes al 1% de lista nominal del Distrito Federal. Permítanme, en este aspecto, bueno, también se hicieron los comentarios a lo que es el tiempo de transmisión, tanto en radio y televisión, cuáles van a ser los criterios generales para el tiempo, así como se discute sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el catálogo de emisoras, tanto de tele como de radio, y se transmitirán 82 spots al día, y en total durante la campaña van a ser 3.690 promocionales. El día de ayer también se hizo el sorteo de la letra para la selección de los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla, en donde salió la letra Q. Esta va a ser pues el lineamiento, ¿no? Y bueno,
la jornada, esto es con respecto a todo lo que es en materia electoral, que ayer fue muy interesante esta sesión, que seguiremos pues hablando sobre este tema y sobre todo por la legislación del constituyente de la Ciudad de México. Y la jornada nos dice, celebra Osorio Chong que se abra el debate con dos iniciativas alternas, considera viable que haya municipios de excepción en la que los policías o en la que la policía local se mantenga, será el pueblo el que aporte al Papa la mejor información sobre el país. También uno más uno nos dice Javier Corral será el candidato del PAN en Chihuahua. La crónica deberán ajustarse finanzas públicas y Pemex. Esto lo dice Banjico y Kate es obligada a rendir cuentas. Luego de que no se atendiera un citatorio, la Procuraduría General de la República decidió girar una orden de localización y presentación contra la actriz Kate del Castillo Negrete para que aclare su presunta relación con el capo Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Dicha acción jurídica fue solicitada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, y obliga a la protagonista de la película La Reina del Sur a presentarse ante la justicia mexicana. Y bueno, permítanme, La Razón nos dice, Chapo diputada frena con 10,000 arraigo, cateo y llamadas intervenidas. Lucero Sánchez teme que la PGR decomise sus bienes. El próximo 2 de marzo se determinará mediante una audiencia si le conceden el recurso en forma definitiva. La indagan por falsear documentos para visitar a Guzmán en Altiplano, según el expediente. Impacto: los municipios eficaces fueron del mando único. Norteamerican se construye con integración y confianza, esto lo dice Peña Nieto. El mandatario dejó claro que el camino de Norteamérica no puede basarse en miedos, rencores o falsas acusaciones. Asimismo, El Sol de México nos dice, gira PGR orden de presentación a Kate del Castillo. Investigación contra Guzmán Loera sigue abierta, esto lo dice Arely Gómez. Excelsior, visitador de ONU, revisará fosas clandestinas de Cuautla, y Alejandro Vera Jiménez, rector de la OEM, instruyó a investigadores a conformar un comité multidisciplinario para la identificación de los cadáveres. Reporta la PGR 662 cuerpos en 201 fosas identificadas. Esto es el 18% de las víctimas. Solo en Iguala y zonas vecinas se descubrieron 63 fosas con 133 cuerpos entre octubre de 2014 y junio de 2015, según cifras nacionales enviadas al Senado. También avanza en ubicar a lavadores de El Chapo, indagatorias de la PGR. Lucero tramita 3 amparos contra arrestos y quiere evitar cualquier orden de presentación en su contra. El caso Tierra Blanca se pierden en Triángulo de las Bermudas. Organizaciones defensoras de derechos humanos achacan la desaparición de 5 jóvenes a la diputada del narco en los límites entre Veracruz y Oaxaca. Serán las elecciones con más diversidad en Estados Unidos y 1 de cada 3 posibles votantes en los comicios presidenciales de noviembre es latino, negro o asiático. Y bueno, ofertan chelas sobre el eje 1, anuencia policíaca a los puestos que invaden la vialidad, se suma la venta del alcohol. Y bueno, pues esto no es novedoso, pero ya desde hace mucho tiempo se venden chelas en muchos lugares, ¿verdad? Incluso en las carreteras. En Tepito también se llegan a vender muchos de estos puestos, son ambulantes. Lo interesante es que se tiene que legislar todo esto y bueno, deberíamos de cuidar un poco nada más nuestra ciudad para que no esté llena tanto de basura, porque al final, si vemos, el empleo informal pues es producto de que el Estado no puede dar un
empleo formal a todos sus ciudadanos. No hay ni la capacidad en cuanto a infraestructuras y a espacios de alojar a tantos millones de ciudadanos en empleos formales. Y bueno, pues ahorita actualmente se está de alguna forma recurriendo a lo que es el freelance, en donde las empresas ya nada más pagan sueldos, más no pagan traslados de oficinas, no pagan prestaciones, y bueno, pues esto es lo que se está promoviendo. 24 horas nos dice: constituyente de la Ciudad de México costará 500 millones de pesos. Por unanimidad, INE avala convocatoria para elección de asamblea constituyente. Se beneficia al PRI en elección para constituyente, acusa al PAN, el PRD dispuesto a negociar la reforma policial. Esto lo dice Barbosa. Segov cede en mando único, habría municipios de excepción. SEM desconfía del liderazgo de Norberto Rivera. Atié, esto lo dice Atié, y de amarillista parcial y exagerado califica al arzobispo de Morelia, el editorial del semanario Desde la Fe. Y bueno, en cuanto a esto, desgraciadamente, sí es verdad lo que es la figura de Norberto Rivera, así como algunos obispos, no está muy bien avalada ni por los mexicanos. Se esperaba más de ellos. Desgraciadamente están envueltos sus nombres en muchas situaciones de complicidad, de no ejercer realmente su obispado como en cuanto a los valores que predicaba, porque él fue elegido por el Papa Juan Pablo II, y están pues manchados sus nombres pues de padres abusadores de menores, así como de narcolimosnas, así como de escándalos incluso a nivel de sexualidad, de homosexualidad, y pues de alguna forma incluso de opulencia y de conservar lo que es el poder dentro de la iglesia, de promover lo que es la economía, y muy poco se ha hablado de un liderazgo de alguna forma en donde reine la humildad, la pobreza y la obediencia dentro de lo que es todo el ejercicio de su obispado, de su sacerdocio, porque al final son sacerdotes. Norberto Rivera, el título es un título noviciliario, por así decir, nada más es un título donde da un poco de jerarquía, pero si vamos a las raíces de lo que es la Iglesia Católica, para ellos el poder es santidad, no corrupción, y desgraciadamente sus mandatos se han visto inmiscuidos en esto. Ellos se me hace muy exagerado más bien que el arzobispo de Morelia, sabiendo la situación que hay en Morelia, no se pronuncie ni comente acerca de la situación de Morelia, así como ellos son los primeros que tratan de tapar con tierra e incluso hasta callar a las personas para que no hagan ruido, ¿no? Yo personalmente he visto muchas manifestaciones de algunas personas que han estado en el Zócalo manifestándose, donde sus hijos han sido amenazados por Norberto Rivera, en donde se han manifestado y pues dicen los han mandado a callar, ¿no? Incluso los mismos obispos comentan esta parte de que pues hay que enterrar todo y que nada se sepa, ¿no? Es todo en lo oscurito. Precisamente apenas tuve una plática con el padre Solalinde y nos comenta esta situación, ¿no? Esto es muy apegado a lo que, aunque en fantasía, comenta la película El crimen del padre Amaro, en donde hay padres que son un poco revolucionarios o un poco de lo que es la teología de la liberación, donde se promueven en los valores de los indígenas, y que incluso pues la ruptura no tanto, sino el celibato como una opción, no como una regla o como una obligación, en donde pues de alguna forma, pues, si ustedes conocen esta trama de esta película, así como la de Obediencia Perfecta, En el Nombre de Dios, Los Coristas, todo este tipo de películas que nos muestran realmente el lado oscuro de la iglesia, cuando sacan estas notas siempre se les comenta pues son humanos. No, ellos ya tienen una educación diferente y tienen armas diferentes como son retiros, oraciones y demás,
y sobre todo muy, muy buena atención como para poder ver las cosas de diferente forma, cosa que a lo mejor, perdón, un delincuente que ha vivido en la calle nunca ha visto, por ejemplo, ni cómo se arreglan las mesas. Y estoy hablando de que a ellos se les hace ceremonias exageradamente hermosas solamente porque son los sacerdotes o porque son los ministros y enviados de Dios. Aquí este fenómeno es algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, podríamos hablar de la corrupción en la política, pero aquí entra el ámbito divino y aquí entra la manipulación, el chantaje, la sublimación, todo un rollo totalmente ideológico a diferencia de una corrupción como un político o como un narco o como cualquier persona ratera común y corriente. Entonces, en este sentido es muy diferente y creo que está muy exagerado el comentario del padre del arzobispo de tachar al semanario desde la fe como amarillista, parcial y exagerado. Más bien hay que ver qué es todo lo que está oculto. No podemos tener casos como Marcial Maciel o como los pedrazos que les comenté el programa pasado, en donde han violado a más de 100 niños y ellos no hacen nada. A ellos desgraciadamente se les puede enviar cartas diario y ellos no contestan. Eso es la realidad también y ellos son indiferentes ante situaciones. Cuando por ejemplo, yo lo comento y los confronto con su propia ideología, en cuando a veces los santos decían, por ejemplo, algo que se le dio o se le atribuyó mucho al Papa al principio era de hablarle a la gente que le escribía. Él está rompiendo esto o este liderazgo de Norberto Rivera o de muchos sacerdotes indiferentes, incluso muchas veces uno y testimonios de mucha gente que pueden ir a pedir confesiones, bautismos o unción de los enfermos, los padres ni siquiera los atienden, pero si son limosnas y misas, pues ahí van por el dinero. Las cosas que ellos deberían de promover o cuidar o atender son indiferentes para ellos mismos, confesiones, por ejemplo, ¿no? Y luego todo este tipo de cosas es lo que la iglesia vive día a día y que, bueno, es cuestión de fe. Aquí menciona algo muy interesante lo que es el padre Atié. Dice, el ex sacerdote y activista asegura que el arzobispo primado de México no defiende los valores históricos de la iglesia. Al interior de la alta jerarquía de la Iglesia Católica Mexicana existe desconfianza hacia personajes como Norberto Rivera o Juan Sandoval Íñiguez. Cardenales, pese a tener un alto grado y mucho poder, siguen sin ocupar la presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, aseguró Alberto Atié Gallo, ex sacerdote que pasó 20 años como legionario de Cristo y quien actualmente es activista a favor de las víctimas de curas pederastas. Es importante preguntarse por qué el cardenal Norberto Rivera nunca ha sido presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, lo mismo que Juan Sandoval Íñiguez. Eso quiere decir que a pesar de ser cardenales muy fuertes, no son bien percibidos dentro de la conferencia como líderes, dijo el ex legionario. Atié Gallo fue sacerdote de la Orden de los Legionarios de Cristo durante 20 años hasta que en el 2000 la abandonó por el escándalo de abusos sexuales a menores por parte del fundador de la agrupación. Les recuerdo Marcial Maciel, desde entonces dejó el ministerio religioso para convertirse en activista a favor de las víctimas de curas pederastas. Y bueno, en esta ocasión, Atié Gallo, él confesó a una persona abusada por Marcial Maciel, les recuerdo el dato. Él se pronunció a favor de ello, se emprendió una campaña para hacer justicia en cuanto a esto, en cuanto a este tema, y él empezó a sufrir toda una campaña de desprestigio. Incluso, como dice, Norberto Rivera le ofreció pues ser de alguna forma obispo, mientras guardara todo en silencio. Esto lo comenta en una entrevista con Carmen Aristegui. También entre este tipo de cosas hay muchas situaciones en donde se presta a todo lo que es todo
pues la manipulación y el chantaje de cada una de las personas y de los sacerdotes, porque debido a que son sacerdotes y se supone que no se pueden casar, que si aprobaran el matrimonio legal dentro de la iglesia y la gente conociera a sus esposas, no se prestaría a que los mismos sacerdotes, que al final son seres humanos y a veces timadores, se casaran 2, 3, 4, 5, 6 veces aquí en Francia, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Inglaterra o en el mismo país, en Cuernavaca, en Michoacán, en Chihuahua, en Veracruz. Si realmente ellos legalizaran esto, se acabarían muchas cosas en el sentido de que se prestaría a muchos fraudes de esta índole, ¿no? Y bueno, también nos comenta, dice, Atié explicó que esta desconfianza se debe en la forma de actuar de estos dos altos jerarcas, quienes, en lugar de defender los valores históricos de la Iglesia Católica, quieren imponer sus verdades únicas. Pero más allá de personajes como Rivera o Sandoval, Atié ve una pugna interior en la Iglesia Católica por mantener el control en la alta jerarquía, lo cual ha llevado a que personajes comprometidos con las luchas sociales como Raúl Vera, Alejandro Solalinde o la hermana Consuelo quedan marginadas de la institución. Esto es una realidad. Aparte de ellos, por ejemplo, también hay otra madre, la madre Glenda, que es una actual religiosa que se ha dedicado a lo que es todo el apostolado con los presos, a ir a cantar con los presos, por ejemplo. Casualmente los religiosos que rompen los esquemas o que no encajan en los carismas, que más adelante les comentaré cuando sea toda la cobertura del Papa, hablaremos de los carismas en cuanto a lo que son las congregaciones religiosas católicas. Cuando rompen este esquema y no encajan en su estructura, en su trabajo, en su forma de pensar, actualmente los votan, por ejemplo, como Leonardo Boff, como Anthony de Melo, todos los sacerdotes que estaban, por ejemplo, muchos jesuitas, que no sé, ahorita voy a revisar, esa es una pregunta que tengo con respecto a lo del Papa Francisco, ahorita me acaba de surgir. Él es jesuita, muchos jesuitas van en cuanto a lo que es la teología de la liberación. Jung, por ejemplo, también marca toda esta diferencia en cuanto a lo que es toda la filosofía religiosa. Y muchos padres, precisamente, que hacen labor con los indígenas en Oaxaca, con los otomís, con toda la gente que ha tenido de alguna forma misiones dentro del país y que van en pro pues tanto de la urbanización, de la educación, de darles trabajo a toda la gente pobre, a los marginados, a los idosos, como fue el padre, por ejemplo, en su tiempo, el padre Chincha Choma, a los niños de la calle, por ejemplo, apostolados con gente de lo que es reclusos. Y pues, actualmente uno de los fuertes o un descuido ha sido toda esta gente, sobre todo de Michoacán, que está teniendo empleos, pero en narcotráfico. Aquí el arzobispo no ha hecho nada y es un punto rojo, y es donde deberían de empezar ellos a atender a través, y tienen ejemplos de escuelas de oración de mucha gente como fue las lasallistas o los salesianos como Don Bosco, ¿no? En este sentido, yo les comento, sí me pronuncio y puedo hacer este tipo de comentarios debido a que conozco a muchas de las congregaciones, de cómo trabajan, y precisamente por esto estoy dando este panorama. Milenio nos dice, gobierno federal está abierto a municipios de excepción, esto lo comenta Segov. El Papa hará escala en Cuba antes de llegar a México. El financiero Banjico ve riesgos y pide ajuste fiscal, adecuación en las finanzas públicas que también incluyen a petróleos mexicanos y son necesarias de acuerdo con el Banco Central Mexicano. Y bueno, El Economista, crecerán las utilidades del 2015, y también tenemos
en algunas extras, en algunas notas extras, pues CONACYT nos informa, dice, de Alaska a Baja California Sur, la ballena gris en aguas mexicanas. La Paz, Baja California Sur. Cada año la ballena gris viaja alrededor de 12.000 kilómetros desde los mares de Bering, Chukchi y Beaufort en Alaska hasta las cálidas aguas de los santuarios de reproducción de Guerrero Negro, Laguna San Ignacio, Laguna Ojo de Liebre y Bahía Magdalena en el norte de Baja California Sur. Al igual que en los registros que tenemos en los años anteriores, se esperan alrededor de 1.200 ballenatos nacidos en aguas de Baja California Sur y aproximadamente unas 3.500 a 4.000 ballenas grises en reproducción, lo cual nos hace pensar en una población cercana a los 5.000 ejemplares en todos los cuerpos lagunares de la entidad, comentó para la agencia informativa CONACYT Benito Bermúdez Almada, director de la Unidad Regional Península de Baja California y Pacífico Norte de la Comisión Nacional de las Áreas Naturales Protegidas, esto es CONAP. También CONACYT nos informa que el estudio publicado en Nature destaca la importancia de los bosques tropicales secundarios en la captura del carbono y científicos rusos explican cómo protegerse del Zika. A diferencia del ébola, el virus de Zika no es letal, pero puede causar microcefalia en los recién nacidos, lo que puede provocar un gran retraso en el desarrollo del niño. Y bueno, entre otras cosas, la Secretaría de Marina acepta recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, nos vamos a lo que son los deportes. Y el Picolín agradece el llamado y sueña con Rusia 2018. Dentro de las sorpresas que destacan en la reciente convocatoria de la selección mexicana se encuentra el llamado del portero de los Pumas, Alejandro Palacios. También dice, la historia de hace 17 años podría repetirse en Denver. Manning podría emular retiro de Elway. John Elway puso fin a su carrera en la NFL después de llevar a los Broncos al título del Supertazón en la versión número 33 tras apalear 34-19 a Atlanta, duelo en el que también fue nombrado el más valioso. El expasador y ahora gerente general de Denver militó 16 años en la liga, periodo en el que perdió 3 supertazones en la campaña 1986, 87 y 89, hasta que se le dio levantar el trofeo Vince Lombardi en sus últimos 2 años de la carrera, cuando fue en 1997 y 1998. Y bueno, en lo que es los espectáculos tenemos que Chente pagará deuda y dirá adiós en el Azteca. El cantante jalisciense se despedirá definitivamente el 16 de abril en el concierto gratuito Una Azteca en el Azteca. Y Paquita la del Barrio quiere su estrella en Hollywood, y la cantante mexicana Paquita la del Barrio, de 68 años de edad, famosa por temas como Rata de dos patas y 3 veces te engañé, afirmó hoy que le encantaría tener una estrella en Hollywood, así como lo va a recibir en estos días el grupo Maná, a quien felicitó por este premio y por este reconocimiento. Y bueno, Paquita la del Barrio, yo la verdad no tenía el gusto de escucharla. Actualmente la escuché en un 10 de mayo en un concierto que el ex delegado Mauricio Toledo llevó y convocó en lo que fue la Alameda del Sur, y déjenme decirles que es un excelente espectáculo, a pesar de que tiene canciones un poco polémicas en donde la pudiéramos casi incluir en el sentido de el machismo, o mujeres de alguna forma un poco machistas y en contra de los hombres, pero realmente es una excelente
intérprete, cantautora y es una excelente artista, cantante. Mis reconocimientos, yo no había escuchado, es una señora que realmente mis respetos como cantante. Y bueno, independientemente del contenido de sus canciones, que puede dar para muchísimas, pues sobre todo en el ámbito psicológico, puede hacerse muchos estudios acerca de sus letras, pero como cantante y como un espectáculo para pasársela bien una tarde o un buen día, realmente vale la pena irla a ver. Les comento también, por ejemplo, eh, desmiente Rafael Inclán enemistad con María Rojo tras la polémica suscitada hace unos días cuando Rafael Inclán anunció que saldría de Made in Mexico. En caso de que María Rojo se integrara al elenco, el actor aclaró hoy que continuará en la obra y que en breve comenzará ensayos con la actriz. El pasado 28 de enero, al concluir la celebración por las 1000 representaciones del montaje en el Teatro Jorge Negrete, Inclán se dirigió al público para anunciar que el domingo 31 de enero sería su última función. También fue una declaración sorpresiva, pues apareció que el ingreso de Rojo incomodaba al primer actor y aunque después explicó a la prensa que no fue así, la actriz no se enteró de su versión y se retiró a casa con la incertidumbre. Y también pues en conferencia de prensa Rafael Inclán admitió que escogió un mal momento para expresarse y por eso se malinterpretó su actitud y sus palabras. Y bueno, en el cambio tenemos que el dólar se vende en 18.65 pesos, se compra en 17.90 pesos, el euro se compra en 20.1547 pesos, se vende en 20.7174. Y bueno, tenemos también lo que es el clima y pues esta sección es la que más me gusta porque podemos darle una vuelta al mundo en unos cuantos segundos y mandar unos calurosos o muy fríos saludos y apapachos a toda la gente del mundo. Y bueno, el Servicio Meteorológico Nacional nos dice: frente frío número 35 nos trae lluvias muy fuertes en Tabasco, en el sur de Tabasco, y Chiapas en el norte. También va a haber evento de norte con rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el Distrito Federal, para toda la gente del Distrito Federal que ya se sentía un poco de frío, pero conforme va pasando el tiempo, que ya son las 10 de la mañana en punto, pues se está empezando a sentir un poquito ya más de calor y en la mañanita estaba muy fría. En el Distrito Federal hay cielos nubosos, 24 grados centígrados la máxima, 5 grados centígrados la mínima. En Tampico tenemos cielo despejado con 20 grados centígrados la máxima, 14 grados centígrados la mínima. Monterrey tenemos cielo despejado con 18 grados centígrados la máxima y 6 grados centígrados la mínima. En Miami, Florida, para toda la gente linda de allá, de Miami, Florida, y discúlpenme que me refiera por Miami Vice, me encanta esa serie. Así como tenemos cielos cubiertos, 23 grados centígrados la máxima y 15 grados centígrados la mínima. New York tenemos aguanieve en 6 grados centígrados la máxima y menos 4 centígrados la mínima. Está bajando la temperatura en New York. Para todos aquella gente de Cuba, tenemos intervalos nubosos y tenemos una máxima de 19 grados y 4 grados centígrados la mínima. A todos aquellos los compatriotas del Papa Francisco, a todos aquellos argentinos, tenemos que en Buenos Aires tenemos 35 grados centígrados la máxima y 22 grados centígrados la mínima. Y a toda la gente linda de Londres, tenemos cielos nubosos con 12 grados centígrados la máxima y 6 grados centígrados la mínima. Y bueno, esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar. Muchísimas gracias por dejarme entrar a su hogar, por escucharnos. No duden de mandarnos todos sus comentarios a través de redes sociales, Facebook, Twitter, canal de YouTube y seguirnos a través de la revista Delegaciones y más.
Nos vemos el día de mañana en su programa Periodismo Independiente. Agradecemos todo el apoyo de don Pedro Jiménez y sigan, denle www.midelegaciononline.com.mx y estén al día con todo lo que son las noticias delegacionales. Que tengan un excelente día. Y bueno, para despedir a nuestro Distrito Federal, antiguo Distrito Federal, y darle la bienvenida a la Ciudad de México, quédense con esto de Chava Flores. Desde las 10 ya no hay donde parar el coche, y un ruletero que no quiera uno llevar. Llegar al centro, atravesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son alarde de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado porque está la cosa que arde, al banco llegan nada más para sacar. El que nada hizo en la semana está sin lana para empeñar la palangana y en el monte de Piedad hay unas colas de 3 cuadras las ingratas y no faltan papanatas que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la pulquería, los albañiles acabaron de rayar, de repicosas enchiladas y sotillas, la fritanguera que allí pone su comal. Sábado Distrito Federal, sábado Distrito Federal, sábado Distrito Federal, ay, ay, ay. La burocracia va a las 2 a la cantina, todos los puentes siempre empiezan a las 2.